Esta es La 8. Muy buenas noches, amigos, de nuevo con ustedes en este programa, en esta parte del programa tan especial que le llamamos entrevista personal con gente. Ya saben que hemos querido dar un perfil, vamos a querer dar un perfil este año de gente que ha pasado por responsabilidades o notoriedades públicas, si lo quieren llamar así, del tipo que sea, ya sea en el deporte, en la vida sindical, en la vida social o en la política, como es el caso de quien ya nos acompaña y que seguro que lo van a reconocer enseguida, aunque hace mucho tiempo que está fuera de la vida pública. Ángel Martín Vizcaíno, bienvenido, saludos. Saludos, buenas noches. Ángel Martín Vizcaíno, podemos decir, se ha jubilado ya de la vida laboral, digamos, después, por cierto, de 40 y no sé cuántos años de cotización. 51. 51 años cotizando, verán ustedes. En fin, también podemos hablar de eso, de lo que hay que cotizar a veces para tener una buena jubilación. Y se jubiló hace ya mucho también de la política. Les presento su perfil muy rápidamente. Ángel Martín Vizcaíno, algunos lo recordarán porque decíamos de él que era el hombre que se parecía a Felipe González, era el Partido Socialista, tenía ciertos rasgos parecidos, muchas veces lo habrán dicho. Tengo imagino ciertas anécdotas con ese tema. Sí. Bueno, el caso es que fue desde alcalde de Almazán, por supuesto estuvo también en la oposición en el Ayuntamiento de Navantina, fue secretario general del Partido Socialista, fue procurador en las Cortes castellano-leonesas, en fin, una persona que tiene una actividad pública muy notable durante una época, como decimos, hasta el año 1995. Ahora está jubilado, ahora tiene esa manera, o puede tener, desde luego la tiene esa manera de ver las cosas, que es, como solemos decir, cómo se ven las cosas desde fuera del bosque, es decir, verlas con más serenidad, ver cómo evoluciona todo sin estar implicado en la batalla diaria. Y supongo que eso, toda su experiencia que viene de atrás, le tiene que dar una concepción del mundo diferente. No sé si es más pesimista, más optimista, si es de los que piensa que se acaba el mundo o si que esto es un ciclo que se va a acabar. En fin, afortunadamente él, ya no tiene ningún problema. Quiero decir, esos problemas que tienen los que todavía están pagando hipotecas y que tienen que mirar buscarse un trabajo. Creo que sus dos hijos trabajan en Almazán y por tanto tampoco tiene ese problema. Un hijo en el paro. Mi hijo que trabajaba conmigo cuando yo me jubilé, tenía una fábrica de muebles en Berlanga de Duero, vendí a mi socio mi parte y mi hijo pues tuvo que salir de la empresa y está en el paro. Bueno, pues entonces también sabe cómo es lo que están viviendo muchos, los que tenemos hijos ahora ya en edad, un servidor por ejemplo, que uno se ha tenido que ir al Perú, el otro en Suecia, en fin. ¿Cómo ve el panorama general de esta sociedad, de este país y de esta Soria que tanto nos preocupa y seguro que usted sigue mirando con mucha atención? La verdad es que lo veo mal, no es por el tema de ser pesimista ni por esta crisis que tenemos tan grave, lo veo mal, pero más que nada lo veo mal por falta de compromiso quizá de la gente joven. Yo estoy a favor de las manifestaciones, estoy a favor del 15M, estoy a favor de todo lo que sea rebelarse ante la injusticia. O sea, a modo de anécdota te puedo decir que yo tenía 14 años cuando empecé a hablar a los chavales en las escuelas sobre los derechos humanos, en la época franquista, con 14 años, cuando empecé a trabajar. Y yo creo que eso, pues quizás se nace con eso, ¿no? Quizás se nace. Y posteriormente, cuando en la época donde no había políticos, desgraciadamente no había políticos, que hoy los políticos parece que son denostados, que no nos falten los políticos algún día. Cuando no había políticos, como digo, pues yo estaba ya en la pelea, estaba en la brecha de luchar por la libertad, luchar por la justicia, luchar por la igualdad. Con anécdotas curiosas, como ir a detenerme cuando estaba yo en la mili, etcétera, etcétera. Bueno, historias de aquellas que más vale casi olvidar, pero es bueno el recordarlo para la gente joven. La gente joven, yo el mayor problema que veo es que piensan que todo se ha conseguido, pues no sé, por la evolución. O sea, Pero va a ser culpa nuestra. Se ha perdido entre los jóvenes la filosofía o el sentimiento de que las cosas se consiguen con esfuerzo. Esa conciencia de que no todo, es decir, me voy a poner a estudiar una carrera y cuando salga, no, la tienes que hacer en 5 años o en 4, que ahora son de 4, ¿no? Mucha culpa. Esa conciencia del esfuerzo. Sí.
Es decir, que todo cuesta. Porque Sí. Ángel Martín Vizcaíno empezó a trabajar a los 14 años, se acaba de decir, ¿no? ¿En qué trabajaba, Ángel? Pues mira, yo empecé a trabajar, soy un licenciado en Derecho frustrado, digo, porque lo que me gustaba era el Derecho. Pero yo a los 14 años, en mi casa no había medios económicos. Es más, a los 14 años quise irme con unos frailes que venían a las escuelas a coger chavales para llevarlos. Yo sería los clérigos de San Viator. Eran unos que llevaban... Porque esos me pillaron a mí. Llevaban un baberillo así, eran los de La Salle, me parece que se llamaban. Y no me pude ir con ellos porque en mi casa no había 25 pesetas y un colchón, que era lo que se necesitaba para ir. Y entonces, pues terminé la escuela primaria a los 14 años y a trabajar. Pero ¿qué pasaba? Que mientras durante la semana yo estaba trabajando, pero los fines de semana yo pertenecía a la única organización que podía pelear algo por la libertad, que eran las Juventudes Obreras Católicas, la JOC. Posteriormente, a medida que vas cogiendo años, vas comprometiéndote más y pasé a formar parte de la OAD. También una asociación católica, pero con cierto compromiso social, sí. con un compromiso social, de Acción Católica. exacto, con un compromiso social que tenía un método de actuar muy bueno, porque era ver, juzgar y actuar. Entonces las reuniones que teníamos todas las semanas, veías, se ponía el problema encima de la mesa, se juzgaba ese problema y después actuar, el compromiso de actuar. Yo podía contarte anécdotas de que en base a ese compromiso social, pues en la fábrica donde yo trabajaba, que era la fábrica de muebles, pues era el que estaba marcado con el dedo, era el que si los demás hacían horas extraordinarias, a mí la dirección no me dejaba hacer horas extraordinarias, bueno, un montón de historias. Entonces yo lo que veo hoy, el problema fundamental es en la gente joven eso, ese compromiso. Porque claro, hoy estamos denostando y la gente está diciendo que los políticos, fuera los políticos no sirven, no. O sea, el día que falten los políticos, esto irá muy mal. ¿Cuál es el problema? Que los partidos políticos, aquí sí que me meto con los partidos políticos, es la primera vez que voy a hablar de política en un medio público desde 1999. O sea, que ya ha llovido, ¿no? Y aquí sí que los partidos políticos tenían que hacer algo porque la gente entre, por abrir las puertas y que la gente comprometida entre los partidos, porque es la única solución que tiene este país y todos, es actuar a través de la vida pública. Los partidos políticos son necesarios, los políticos son necesarios, pero quizá el problema está en que, como los demás pasamos, los demás no queremos saber nada, aquí nadie quiere saber nada y se aprovechan los que sí quieren saber, que son los políticos de turno. Otra cosa es que quieran saber y otra cosa es que haya una parte de la clase política, aparte que haya buenos políticos, lo que pasa es que siempre nos fijamos en los malos, todo hay que decirlo, que vean la política como una salida profesional, una salida de cara a su éxito personal, y en ese caso el partido político es una especie de estructura cerrada en la que yo te apoyo, pero si tú me... y siempre una estructura en la que... Bueno, a lo mejor no sé si las elecciones directas, es decir, con listas abiertas o alguna cosa así, resolvería el problema. Es decir, yo, ciudadano, voto al que quiero, no me ponga usted esta fila, yo quiero votar al que me dé la gana. ¿Cuántos se presentan al alcalde en Almazán? 6 partidos, pues yo puedo votar a los que quiera. Que hagan una lista única de todos los... El que más votos tiene el alcalde y los siguientes 13 o 12 concejales. Lo de las listas abiertas tiene sus ventajas y sus inconvenientes como todo. O sea, es un tema... Yo, en principio, estoy en contra de las listas abiertas, pero por una razón fundamental, porque las listas abiertas lo que pueden es bloquear la gobernabilidad. O sea, tú imagínate el Ayuntamiento de Soria, por decir uno, o el de Almazán, donde presentamos una lista abierta y los ciudadanos hacen una crucecita al que creen que va a ser el alcalde. Pero el resto de concejales son contrarios al alcalde, ideológicamente, políticamente, socialmente, lo que quieras, son contrarios a él. ¿Quién gobierna ese ayuntamiento? Sí, tenemos un alcalde que lo hemos elegido entre todos los ciudadanos, pero ¿quién lo gobierna después, no? Ese es un problema que tienen las listas abiertas. Creo que el problema fundamental es en los partidos políticos, y te voy a contar una anécdota que me pasó a mí. O sea, yo en el año 99 dejo la política precisamente por el comportamiento de mi propio partido. O
O sea, mi propio partido, en aquellos momentos, en el año 95, yo dejo la alcaldía de Almazán, vamos, no la dejo, la pierdo, la alcaldía de Almazán, y entonces los compañeros de las distintas agrupaciones y los concejales de la comarca de Almazán dicen que yo tengo que ser el diputado provincial, en esa legislatura, tengo que ser el diputado provincial, pues bueno, pues porque tenía cierta experiencia, secretario general, procurador, etcétera, tenía cierta experiencia, y no solamente tenía que ser diputado provincial, sino que tendría que haber sido el portavoz, según los compañeros. Bueno, pues el entonces secretario general del partido, acompañado con uno que hoy es diputado también, diputado nacional, pues dijeron que no, que Ángel Martín Vizcaíno no era más ya nada. Se acababa la historia para Ángel Martín Vizcaíno. Y que entonces el diputado provincial iba a ser José Lluvero de Berlanga, que digo su nombre para que se pueda verificar que lo que digo es verdad, ¿no? José Lluvero, una excelente persona, de Berlanga de Duero, dice, yo cómo voy a ser yo diputado si está Ángel, que tiene unas cualidades en política, bueno, superiores a las mías, que es más tal. Y le contestan, el secretario general con el diputado que era el secretario de organización, le dicen, haz lo que quieras, si tú no quieres ser, pasa a ser otro, pero Ángel no va a ser nada. Entonces, aquello a mí me dejó muy marcado, porque yo en política he estado siempre por ideales. Es más, yo cuando fui secretario general, yo no tenía ningún cargo político. Únicamente he tenido siempre cargos orgánicos. Yo fundé el Partido Socialista en Almazán en el año 76. Nada más de legalizarse los partidos, yo, aprovechando que mi mujer y mis suegros se habían ido de vacaciones, aprovechando, digo eso, porque eran contrarios, claro, a que yo me metiese en la vida pública por otras historias. La familia generalmente siempre es contraria a estas cosas. Pues yo aproveché y fundé el Partido Socialista en Almazán, desde entonces. Y siempre tuve cargos orgánicos, presidente de los comités, siempre cargos orgánicos. En el momento que tienes un cargo público, es cuando empiezan las guerras internas para ir a por ti. Bueno, hay un dicho que dice, hay tres clases de enemigos, no sé si lo habrás oído esto. Me parece que sí. Bueno, pues hay tres clases de enemigos, los enemigos normales, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Pero por ese orden, además, ¿eh? O sea, que eso te dice un poco del problema que tienen los partidos políticos. Si esa gente joven entrase a formar parte de acuerdo a la ideología de cada uno, pues esto podría evitarse. Porque si en vez de ser 20, que son los que deciden, que son los que tienen los cargos públicos, hubiese 1000, pues sería mucho más fácil de que a la hora de votar, porque sí, los partidos políticos, el funcionamiento interno es democrático. Bueno, ahí yo tengo mis dudas, pero... Sí, no, es democrático. Es relativo. Es democrático. Se elige con el Partido Socialista, se elige con el voto de cada militante. Pero claro, si yo no me meto en un partido y entonces los que hay tienen controlado el coto, pues bueno, sí, democráticamente se eligen y siempre, bueno, pues sale el que tiene la mayoría, que normalmente es el que controla, ¿no? Entonces, lo de las listas abiertas no sería, bajo mi punto de vista, no sería la solución. Bueno, porque además hay otra cosa, mira, las listas abiertas. Ya tenemos en estos momentos listas abiertas. Tenemos el Senado. Sí. Listas abiertas, la cruz, le hacemos la cruz a quien queremos. ¿Y qué es lo que pasa? Que si el Partido Popular gana las elecciones en Soria, el Senado, la mayoría para el Partido Popular. Si el PSOE gana las elecciones en cualquier otro sitio, pues no digo que en Soria, a nivel provincial... De todos modos eso puede ser ahora, pero recuerde usted otras elecciones, porque los dos peinamos canas ya, todas las canas, por cierto. En otros tiempos no pasaba exactamente así. Yo recuerdo elecciones en las que ha habido un diputado del partido, senador del Partido Popular, del Partido Socialista, del Partido Demócrata Popular. Ha habido y un independiente, Ramiro Cercós, por ejemplo, y en determinada ocasión ha habido tres independientes, hasta tres independientes. Sí. García Arroyo y Ramiro Cercós, no sé quién era el otro, creo que, bueno, no me acuerdo en estos momentos, y solo uno de un partido político. Quiero decir que, bueno, ha cambiado la cosa ahora y la partidocracia parece que está dominándolo todo, el bipartidismo, sí, el bipartidismo es lo que está en estos momentos bipolarizando el país de manera bastante clara. Parece que ahora va a cambiar un poco la cosa porque ni termina de convencer el Partido Popular ni el Partido Socialista, están creciendo transformaciones pequeñas, pero bueno. De todas maneras, vamos a dejar ese asunto. Yo me he quedado con una curiosidad, se lo voy a preguntar, ¿seguir la idea o no? Pero el año 99, claro, yo puedo echar las cuentas, me está usted hablando de secretario general José María Martín Laseca. Sí. Diputado nacional, etc. Sí. Vale. Sí. Bueno, pues ya dicho esto, vamos a hablar un poquito de
de la persona de Ángel Martín Vizcaíno, una persona que empieza a trabajar muy pronto, muy joven. A los 14 años ya se ganaba la vida, etcétera, etcétera. Que luchó en organizaciones ya reivindicativas dentro de lo que se podía entonces, es decir, la Hermandad Obrera Acción Católica, la Juventud Obrera Católica, etcétera, etcétera. ¿Cuándo milita en el Partido Socialista y cómo fue aquello de la incorporación a la política en democracia? Ya supongo que sería ya por el año 82, quizá un poco antes. No, como te digo, en el año 76. En el año 76 se legalizan los partidos políticos. Yo, mi ideología siempre ha sido de izquierdas. Y entonces, cuando se legalizan los partidos políticos, yo no sabía quién podía haber, porque claro, aquí en Soria, igual que en toda España, no se sabía quién era de qué partido, qué tendencias había, pero menos en Soria, porque en Soria esto era un mundo de la derecha, cerrado, y entonces había muy poca gente de izquierdas, casi escondidos, casi escondidos. Entonces me entero de que Antonio Ruiz y Pedro Marrón eran los que pues eran la cabeza visible del Partido Socialista. Vine a hablar con ellos aquí a Soria y entonces les dije, ¿y por qué no hacemos un acto en Almazán para ver si organizamos allí el partido? Efectivamente, así lo hicimos. Hicimos un acto, allí ya se creó la agrupación local, allí ya fue mi sorpresa cuando fueron más de 100 personas al acto. O sea, que fue una sorpresa para mí aquello. O sea, el ver que había tanta gente. Acababa de morir el caudillo. Acababa de morir. Franco murió en el 75, esto fue en el 76. Entonces, yo para mí fue una gran sorpresa y una gran, no sé, alegría el ver aquello, ¿no? Entonces me eligieron secretario general, en aquel mismo acto me eligieron secretario general de la agrupación local, hicimos una ejecutiva y a partir de ahí, pues siempre en el Partido Socialista, que estaré militando en el partido pues hasta que me incineren. Pase lo que pase. Pase lo que pase. ¿Cómo ve el partido ahora? El partido, en Soria me refiero. El partido, yo lo veo, hay un buen líder. En el partido en Soria hay un buen líder. Para mí Carlos es un hombre con mucho futuro político. Yo lo que sí le pediría es eso, que abra el partido todo lo que pueda. O sea, el líder nunca tiene que tener miedo a abrir el partido. O sea, yo cuando fui líder, era el secretario general del partido, la comisión ejecutiva que yo tenía siempre buscaba gente que estuviese mejor preparada que yo. Normalmente los mediocres hacen lo contrario, los mediocres son los que no quieren que les muevan la silla. Porque no los hagan sombra, claro. Claro, pero yo siempre buscaba, y recuerdo en estos momentos, pues gente preparadísima como Carmelo Irigoyen, Ricardo de María Dijes, Jesús Várez, Lorenzo, gente que está ya fuera de la vida pública también, pero bueno, No, Jesús Várez no, todavía es concejal. Sí, Jesús Várez sí, la verdad es que es incombustible. Pero, como digo, siempre he buscado gente que estuviese más preparada que yo. Campañas como la OTAN, hubo que hacerla peleando duramente, eso de pasar de OTAN de entrada no, a tener que ir a convencer a la gente para que votasen a favor de la OTAN. Esa ha sido la campaña que más me ha costado hacer. Esa fue reconozco que fue la campaña que más me ha costado. Un buen día llega a un cargo institucional como la alcaldía de Almazán. Llego antes en el 83, a procurador de las Cortes de Castilla y León, la segunda legislatura. En el 87, en el 83 me presento en las elecciones municipales en Almazán. En el 87 me vuelvo a presentar y también soy procurador en las Cortes, y en el 91, porque en el Ayuntamiento de Almazán he estado 16 años, o sea que no es nada. Sí. Que cuando he visto el otro día, hay cosas que la política también muchas veces te embebe, y entonces no valoras lo que tienes al lado. El otro día, hace un mes aproximadamente, mi hijo me decía, porque estábamos ahí hablando de un tema, y yo le debatía el asunto, y me dijo, dice, que tú muchas veces no te has preocupado por nosotros lo que te tenías que haber preocupado. Y me quedé de piedra, ¿no? No me había dicho nunca nada, me quedé de piedra. Cuando me dijo, cuando estuviste de alcalde de Almazán, para ti lo único que existía era la alcaldia. Sí, suele ocurrir. Bueno, la cosa es que fue alcalde
Y hemos tenido ocasión de hablar un poquito antes de que empezáramos con el programa de algunas iniciativas que ahora parece que se están popularizando. Yo no sé si porque la crisis a lo mejor agobia un poco más y precisamente por eso a lo mejor eso de tener un huertecito a alguno le salva la economía familiar, pero aquello de los huertos familiares que se puso en marcha ya por el año 90 y pocos. Sí, 93. Eso es algo que están, por ejemplo, aquí en la misma ciudad de Soria, están intentando copiar. Yo, mira, cuando estuve, ya te digo, cuando estaba en la política, siempre que estaba en política, para mí lo fundamental era el buscar el bien social, o sea, no el buscar el bien propio, sino el bien social, que es lo que ya desde Aristóteles decía, ¿no? Lo que es la polis, lo que hay que buscar, o sea, lo primero es eso, el bien social y buscar el bien de la comunidad, del común, de donde tú vives. Entonces yo veía que había mucha gente que quería tener un huertecito, pero ya se especulaba también entonces, ¿no? Como ahora la burbuja inmobiliaria, pero al haber mucha demanda de huertos, pues el que tenía un pequeño terreno pues pedía incluso 1,5 millones de pesetas y 2 millones de pesetas. El Ayuntamiento de Almazán tenía lo que era la dehesa Boyal, y entonces yo, siempre que iba por ahí de viaje, me fijaba en lo que hacían otros ayuntamientos. Y esta idea no es que sea una idea mía. Esto yo lo vi en uno de mis viajes por Extremadura o por Andalucía, no lo recuerdo bien, era en la zona sur. Yo vi un polígono de huertos y dije, joder, qué idea. Entonces vine a Almazán y digo, esto hay que plasmarlo. Y entonces lo fuimos a hacer. El problema que tiene la política, uno de los problemas que tiene la política es que el adversario político, no enemigo, sino el adversario político, lo que pretende es que no hagas nada por el bien de los vecinos, que no hagas nada por el común de los vecinos. Lo que pretende es que te equivoques para que caigas, para llegar él a la trilla. Pues por eso están tan denostados los políticos. Ese es el problema. Pero la política es necesaria y los políticos son necesarios. El problema es esas personas que están en la vida pública y que lo único que están en la vida pública es para beneficiarse personalmente de la vida pública. Ese es el problema. Contra esos es con los que tenemos que combatir. No contra la política, no contra los políticos, contra los oportunistas políticos. Contra eso sí. Y como digo, en aquellos momentos yo fui a hacer el polígono de huertos familiares, que me comentabas que lo habías visto. Bueno, eso es un vergel ahora. Aquello era una finca de labor, una finca que no se hacía nada, y las trabas que tuve yo con el tema ese, porque claro, al ser una dehesa Boyal, era un bien comunal del Ayuntamiento de Almazán, el bien comunal no se puede vender. Bueno, supongo que sabe que el alcalde está intentando hacer. Yo creo que no sabe lo que va a hacer. Yo creo que no sabe lo que va a hacer. Porque es que aquello, es curioso, ¿no? El alcalde actual, muchos años del Partido Popular, hasta que le han dicho, tú hoy no vas a ir, a lo mejor, y entonces, bueno... Me contará cómo ha visto la de su pueblo de la última legislatura. Eso es digno de los mejores analistas. Yo creo que de los analistas políticos, no, del psicoanálisis. Yo creo que es del psicoanálisis. Hay que reconocerle la habilidad que tuvo para enfrentar a todos los votantes del Partido Popular, enfrentarlos con la dirección provincial del partido, para llevarse sus votos. Y también te digo una cosa. Yo creo que no se lo esperaba, sinceramente. No. Yo cuando estaba haciendo el recuento, hubo un momento que estaba él a lo mío con uno de sus concejales y bueno, los murmullos que tenían era eso. Pero te das cuenta, pero ¿qué está pasando? O sea, no se lo esperaban. Lo supo hacer muy bien, de decir, bueno, el Partido Popular nos quiere aquí imponer, y bueno, pues supo vender ¿Fue Almazán contra las imposiciones de la capital? Sí, Almazán, como yo creo que como todos los pueblos pequeños, el problema fundamental es la envidia. Yo creo que más que también en los pueblos pequeños, en las personas, ¿no? La envidia. Y si ves que uno progresa y que el otro no, ya la envidia, ¿no? Claro. Es que los de Soria y los del Burgos se van a poner por encima de nosotros y esto no podemos permitirlo. O sea, fue una especie de nacionalismo en miniatura. Es decir, aquí del centralismo no nos imponen. El centralismo era la ejecutiva del Partido Popular o la Junta Directiva del Partido Popular. Dice, y este es el que se sale y defiende los derechos de Almazán al margen de las imposiciones partidistas. Claro. Es que el problema... se llevó por delante al PP y al PSOE. Exacto. El PSOE aún pudo aguantar las velas, sacó 5 concejales. Y el PP eso fue desastroso, o sea, de tener 7, que tuvo la legislatura anterior, 7, porque ahí siempre hemos estado 7-6. Sí, lo sacaba uno, vale, a sacar un concejal, a sacar uno, bueno, pues eso fue
Pero ya digo que eso es digno del psicoanálisis. El actual alcalde lo supo hacer muy bien, para su beneficio propio. Si la gente que le votó supiese por qué preparó la candidatura del PP-PSOE, no le habrían votado. Pues cuéntenoslo. Pero no, eso es otra historia que no quiero contarla. A mí me la han contado. Oye, parece una... A mí me la ha contado la dirección del Partido Popular de Soria. Bueno, pues entonces no sé yo si será muy Entonces, objetiva la entonces la por razón. eso no lo quiero contar, ¿no? Por eso no quiero decir, porque bueno, me gustaría oír la otra versión, pero me la ha No, la contado. otra versión es que se quiso imponer a un candidato que no había pasado por la agrupación local o como se llame en el caso de Almazán, por el partido en Almazán, y que el partido en Almazán, convocado por su secretario, su máximo responsable, que era el actual alcalde, José Antonio Miguel Neto, decidió que el candidato fuera otro y ahí se enfrentaron. Y, Sí, bueno, esa es la pues, si no versión. nos dejan, esa es la versión que dieron ellos. La versión que dieron ellos, pero vamos, esa... El Partido Popular nunca dio oficialmente Sí, una versión, excepto que había una disciplina de partido que cumplir, que se había designado a ese candidato porque se consideraba el mejor, y nada más. Al candidato me refiero al que ahora es concejal por ese partido, Sí, sí. y Félix Hernández Tejada, y que esa es la versión. Quiero decir, si hay otra subterránea, la podría Yo haber digo dicho. que yo, como solo tengo... Me gusta ser objetivo siempre, y digo las cosas cuando las sé. O sea, cuando no tengo la suficiente información, pues prefiero no decirlo. Lo que sí es cierto, ya te digo que esto es digno de psicoanálisis, o sea, lo que pasó en Almazán. O sea, votantes míos, porque yo tengo amigos de derechas, o sea, tengo amigos de derechas, o llámales conservadores, incluso familia, conservadores. Claro, digamos gente que piensa de otra manera, nada más. Nada más, y que le votaron. O sea, ahora les preguntas, y ahora dicen, me equivoqué. Bueno, sí, te equivocaste. Porque es que lo que querían era, votándole a él, era castigar al Partido Popular. Pero nunca pensaban que él iba a salir. Y entonces yo es lo que les decía. Digo, pero vamos a ver, si tú le votas a una persona y hay otro que lo mismo y lo mismo y lo mismo, pues tú no estás castigando al Partido Popular, porque el Partido Popular lo que puede pensar es que este señor tiene mucho tirón, que tiene mucho gancho, que este es un tío fenómeno para no sé qué, y por eso le han votado. Bueno, Digo, hay, ¿por qué? hay mucho voto no a favor de, sino contra. Claro, Eso ese es el hacemos mucho los problema. españoles, Ese es el problema, el voto en contra. Pero es que es lo que yo les decía a estos amigos míos, incluso familia, como te digo. Digo, es que eso no es forma de castigar. Tú, para castigar al Partido Popular, que no estás de acuerdo con él, tú coges la papeleta del Partido Popular, y si lo que estás en contra es del número 1, tachas el número 1 y metes tú, que eres del Partido Popular, metes tu papeleta del Partido Popular tachada. Sí, pero el voto Con lo nulo cual, también favorece los intereses o del Partido Socialista o del PPSOE en este caso. no, pero es que aquello hubiese demostrado que se estaba en contra del partido. Pero eso no se computa, eso luego no sale, ¿eh? Sí, cuando se dice tantos votos nulos del Partido Popular. Porque claro, coger la papeleta del Partido Popular, no un voto en blanco, no. Papeleta del Partido Popular, tachada, y meterla a la urna. Y cuando se cuentan y hubiesen dicho 1000 votos el Partido Popular nulos, entonces el Partido Popular hubiera dicho en Soria a la dirección, nos hemos equivocado. Pero claro, si tú le votas a una persona, el Partido Popular puede pensar que esa persona tiene... Bueno, mucho queda tirón. mucho para las próximas elecciones. Yo, antes de cerrar este, porque ya nos queda muy poquito, sí quisiera que me recordara una anécdota que también charlábamos antes de ella, relacionada con algo que ahora también en Soria está de actualidad, se está construyendo una cárcel. Esa posibilidad la tuvo en su día Almazán y no salió adelante precisamente porque hubo mucha oposición del Partido Popular, en este caso, porque, en fin... Pero usted tenía aspiraciones a que aquello hubiera sido multiplicar el pueblo por 3. Pues te lo decía antes, ¿no? El problema que tenemos es que si vemos que hay algo que va a ser beneficioso para el pueblo, pero que es perjudicial para el otro partido político, que piensa él que es perjudicial, cuando no es así, porque tengo otras anécdotas también con el tema de la educación, ¿no? Como me montaron un tinglao con la LOSE, que estaba aprobada la LOSE en Ágreda, en el Burgo, en todos los sitios, y cuando se aprueba en Almazán, pues me movilizan a todos los padres, el salón de plenos lleno, convoco una reunión con Álvaro Marchesi, que era el secretario de Estado de Educación, y cuando vamos a Madrid con los presidentes de las asociaciones de padres de Almazán y con algún concejal del otro partido, cuando vamos a Madrid me reúno con Álvaro Marchesi y le digo, mira, vamos a hacer una cosa, como en Almazán hay que hacer un colegio nuevo, que se comprometió el director provincial en aquellos momentos
que si yo ganaba las elecciones se hacía un colegio nuevo. Digo, como hay que hacer un colegio nuevo en Almazán, vamos a hacer una cosa. Retrasas por un año la LOSE y hacemos el colegio. Salimos de la reunión y cuando llego a Almazán al día siguiente, los titulares en la prensa, que los conservo, los titulares al día siguiente, vizcaíno traiciona a los padres, pero con letras así en primera página. Y yo alucino, digo, pero bueno, ¿y esto qué es? Se habían reunido los del Partido Popular cuando vinimos de Madrid diciendo, esto hay que torpedearlo, porque si encima de que retrasa un año la LOSE le hacen un colegio nuevo, pues ¿para qué queremos más? Ya tenemos aquí vizcaíno para rato. Esa fue una. ¿Y la de la cárcel? Y la de la cárcel, que esa es la que más me dolió. Esto sería en el año 94, una cosa así, en el año 93, 94, cuando la política penitenciaria de este país pues, se decidió hacer unas macrocárceles donde tener, pues no sé si eran 5.000 reclusos, una macrocárcel. Las poblaciones normalmente se negaban, sin conocer, sin fundamento, y de hecho se hicieron una cárcel en Soto del Real, que está funcionando, y otra en Mansilla de las Mulas, que está funcionando. Entonces, cuando yo vi aquello, digo, bueno, Soria, el desarrollo de Soria, con la industria no va a llegar. Con la industria que se nos quite de la cabeza. Yo después, posteriormente, he sido industrial, y te puedo decir que ha habido veces que se ha roto una máquina y no hay ni un rodamiento siquiera. O sea, Soria no tiene tejido empresarial. Y Soria, industrialmente, no podemos pretender nunca tener una capacidad de producción como puedan tener cualquier otra provincia, ¿no? Entonces yo vi que el desarrollo de Soria pasaba por actuaciones de ese tipo. Y entonces lo comento con mi equipo de gobierno, con el Partido Socialista, digo, oye, yo creo que sería interesante el mirar a ver, como no quiere nadie, mirar nosotros a ver si podemos conseguir que nos hagan una cárcel aquí. Es más, tenía hasta el sitio pensado. El sitio, se necesitaban una serie de hectáreas, lo pagaban, instituciones penitenciarias lo compraba el terreno, y yo tenía pensado el sitio, que para los que conozcan Almazán, el sitio donde yo tenía pensado hacer la cárcel era en el Brevillete, donde ahora está el campo de tiro. Hay una superficie de 32 hectáreas, más que suficiente, que está retirado donde están los huertos, en la zona de la derecha, según vas hacia Barahona, a la derecha, allí. Entonces, yo ahí lo tenía pensado. Y fuimos a hablar con el ministro, el gobernador civil y yo, me acompaña, y dice, oye, si estáis de acuerdo las dos fuerzas políticas, yo lo que no quiero es que haya problemas en los pueblos y tal, si estáis de acuerdo las dos fuerzas políticas, empezamos el tema. Yo me vengo más contento que Chupita con aquella noticia, porque claro, el problema es, o sea, no el problema, sino lo que iba a suponer aquello para Almazán es que eran 5.000 funcionarios con sus familias. Lo que hubiese supuesto entonces 5.000 funcionarios en vivienda, en alimentación, en comercio, en todo, hoy la población de Almazán serían 20.000. Seguro que eran 20.000 la población de Almazán. Bueno, hubiera afectado probablemente a toda la comarca, que no sería no, una influencia bárbara. Hubiese afectado a todo. Bueno, pues desgraciadamente me montaron un número los que estaban en la oposición entonces, encabezados por don Francisco de Miguel Huerta, los que estaban ahí, me montaron un número de que si iban a venir aquí los etarras, que iban a venir los presos de ETA, que iban a venir los drogadictos, que Almazán iba a convertirse en... Bueno, Total, que se conclusión, que se frustró aquello, porque lo que sufrieron mi familia con aquella historia y otras, eso de a las 4 de la mañana, los fines de semana, coger el teléfono, alcalde, tal, te vamos a rajar, bueno, o sea, increíble, ¿no? Increíble. Y bueno, desgraciadamente se perdió aquella oportunidad y ahora se está haciendo la cárcel en Soria, más pequeña pero se está haciendo en Soria. Lo habríamos hecho en Almazán en el año 94. Ya nos quedamos sin tiempo, ahora jubilado, supongo que es una vida estupenda, viendo el paisaje, pero no le quedará tiempo también para preocuparse por cómo va este país y cómo va Soria, lo que se hace, lo que se hace. Seguro que tiene ocasión de visitar las famosas rotondas de nuestras autovías, entre otras cosas. El sábado pasado fui a Madrid y, bueno, desgraciadamente, que sí quiero decir una cosa también, y hay que ser justo. En esta vida hay que ser objetivo y justo. Aquí ha habido, en la provincia de Soria, siempre ha gobernado la derecha. Aquí hemos tenido la mayoría de los diputados nacionales
del Partido Popular o de Alianza Popular anteriormente, o de la UCD. Aquí ha habido presidentes de comunidad autónoma, 2, ni más ni menos. Ahora un presidente del Congreso, antes un presidente del Senado y ahora vicepresidente del Senado. Bueno, y yo me pregunto, ¿quién tiene la culpa? ¿Los políticos de esta situación? ¿Los políticos a nivel de Soria? ¿Los políticos o los ciudadanos? Hagamos esa reflexión. Sí, pero que nos sublevamos poco o que votamos al que no. Claro, o que no penalizamos a es quien. Que aquí ese es el problema. Ese es el problema. O sea, aquí vale más la ideología que el pensamiento objetivo de decir, vamos a ver, si estos señores llevan... Yo digo que me retiré en la política en el año 99 de concejal, en el 95 dejé la alcaldía, pero es que estos señores ya estaban en política, desde antes. Que dicho sea de paso, hay otra anécdota que te podría contar de cómo Juanjo Lucas llegó a ser Juanjo Lucas. Que es gracias a cuando yo estuve de secretario general. Caramba. Sí, no, Juan José Lucas, si no hubiese sido por Ángel Martín Vizcaíno en una decisión política que toma, Juan José Lucas no se le conocía. Cuéntenos eso. No nos queda tiempo por lo que te contar. No vamos a renunciar. Nos hemos pasado de sobra del tiempo que teníamos previsto, pero ¿cómo es eso de que Juan José Lucas llegó a las... Sí, bien, esto en el año... Yo fui secretario general del PSOE en el año 86. Sí, era en plena... Cuando la OTAN, sí, en el año 86. Y en el 79 las primeras elecciones, en el 83, en el 87... sería aquello, yo estaba de secretario general del partido, no, sería antes, en el 86, la OTAN, sí, bueno, da igual, 85, 84, conclusión, yo era secretario general, salgo elegido en un congreso, salgo elegido secretario general del partido en Soria. En aquellos momentos, una persona que estaba antes que yo, de secretaria general, una mujer que se llamaba Irene, que vino de Madrid, estuvo aquí una temporada. Sí, fue directora del Centro de Educación Especial. Bien, y esa fue secretaria general del partido. Y cuando llega la elección de diputados provinciales, de elegir el presidente de la Diputación, yo estaba entonces, cuando Irene era secretaria general, estaba oyendo la radio en Almazán, y cuando oigo presidente de la Diputación, Víctor Núñez, vicepresidente Ricardo de María, tal, no sé qué, digo, pero bueno, ¿y aquí qué ha pasado? O sea, porque Víctor Núñez... Fue una alianza con... Formaron un partido ADI con Francisco de Miguel Huerta y Carlos Vila Varela. Eran los 3 diputados. De la agrupación de electores independientes. Exacto. Que el fundador de aquello fue Juan Ignacio Díaz de la Gándara. Entonces, se forma aquella agrupación y resulta que sacan 3 diputados provinciales. La mayoría la dan esos 3 diputados provinciales. Y pacta el PSOE pacta con ADI, dándole la presidencia de la Diputación a los 3, a los que eran 3. Eso, bueno, eso era inconcebible, ¿no? Dices, bueno, y aquí. Y Ricardo de María Dija es vicepresidente de la Diputación. Bueno, llega al Congreso Provincial del partido y yo me comprometo en el Congreso. Una de las cosas que yo digo en el Congreso es que si yo salgo secretario general, ese pacto se rompe. Ese pacto era un pacto contra natura, o sea, no podía ser personajes o personas, vamos a decir personas, de la extrema derecha, prácticamente algunos, con los cuales yo estaba peleando en el Ayuntamiento de Almazán. Francisco de Miguel Huerta. Porque los 3 eran concejales del Ayuntamiento de Almazán. Yo, secretario general del partido, en coalición, en la Diputación y en la oposición. Bueno, es que eso era de locos, ¿no? Bueno, a ver, conclusión, abreviando. En aquellos momentos yo sabía que si rompía el pacto, yo la presidencia de la Diputación se la daba al Partido Popular o Alianza Popular, me parece que era en aquellos momentos. Y Alianza Popular... No era Alianza Popular, no, era Coalición Democrática. Estaban Alianza Popular, Partido Demócrata Popular y Unión Liberal. Porque nunca ha sido de Alianza Popular. Juan José Lucas era de la Unión, de la UCD, y luego pasó al Partido Popular cuando se creó el Partido Popular. Bueno, es igual. Da igual. El caso a la derecha. El caso es que yo sabía que le daba la Diputación, la presidencia de la Diputación, por eso digo de la honestidad. Y que lo primero es la honestidad y la ideología, porque yo podía haber dicho mantengo el pacto. Incluso yo, si podía, como soy el secretario general del partido, pues ya le digo al vicepresidente que, oye, que a ver yo lo que voy a hacer, ¿no? O sea, que es lo que se suele hacer también. Que de eso hay mucho también, ¿eh? De lo que a ver, yo me dejas sin ser diputado, pero a ver si no voy a hacer nada. Y les nombran consejeros y les nombran un montón de... Bueno, a lo que voy. Entonces, yo sabía que le daba la presidencia de la Diputación.
el Partido Popular entonces, o ya no recuerdo el nombre, no tenían un candidato para presidente de Diputación. Y únicamente tenían una persona así, que era Juan José Lucas. Que dicho sea de paso, Juan José Lucas, para ser diputado provincial, tuvo que apoyarle Eduardo Garcés, de Chércoles, para ir por los pueblos, para que le votasen a él, para ser diputado provincial. Que el partido no lo proponía para diputado provincial, a Juan José Lucas. Ya, pero eso hubo otra maniobra que algún día la contaremos. Vale. Él exigió que hubiera lista abierta y se cayó de la lista, por ejemplo, Julio Villar Hernández, que iba de número 2 y se cayó de la lista. Consiguió la lista abierta y se incorporó él, entre otros. Y entonces, cuando yo rompo el pacto, lo nombran presidente de la Diputación y a partir de ahí es cuando se le conoce. Si yo no hubiese roto, estos son datos, si yo no hubiese roto aquel pacto, Juan José Lucas hubiese sido un diputado provincial, funcionario del INE, me parece, o del INS. Y ahí se habría acabado la historia. Bueno, lo que se ha acabado es esta historia, Ángel. Bueno, pues ha sido una charla muy agradable, recordando viejos tiempos, parece que nos hemos contado la mili. Sí, es lo que me dice mi hijo, dice, ya está el abuelo con las batallitas, porque ya tengo 4 nietos. Bueno, ¿y cómo se disfrutará con los nietos? La verdad es que sí. Y lo que me preguntabas antes, que de jubilado sería de maravilla, de maravilla. Espero que nos dure, espero que nos dure. Espero que cuando llegue yo de aquí a 12 años todavía se pueda correr. Lo que te decía antes, la diferencia cuando se dice, aunque nos vamos mal de tiempo ya, ¿no? Sí, pero, muy mal, nos hemos pasado ya 10 minutos. Lo que se dice de que no hay diferencias en la ideología, que ahora todos son iguales. Que analicen Rajoy, el programa de Rajoy en España fue, hay que hacer lo que hay que hacer y hay que hacerlo como Dios manda. Miren ustedes cualquiera, miren el programa de Hollande, el presidente francés, y vean la diferencia. Bueno, nos da un mitin si le dejo. Sí. Muchísimas ya lo veo, ya. No me diga que no pensado alguna vez en volver a la política. No. Bueno, pues no. Ala, aquí lo dejo. Sigo en la política, sigo militando en el partido y sigo preocupado por la vida pública, muy preocupado. El tema de Cataluña me preocupa enormemente y eso podríamos hablar otro día. Algún día, me parece que va a ser un magnífico contertulio, yo creo que lo vamos a traer de vez en cuando a nuestro programa. Si acepta, le dejo el guante ahí. A vuestra disposición. Ángel, muchísimas gracias, encantado de haber vuelto a charlar después de tanto tiempo y tantas veces allá por teléfono, llamándolo para acá y para allá, desde la vieja Antena 3 de radio en la que trabajé yo. Sí. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron ahí al otro lado del receptor y a nuestros compañeros que hicieron posible que esto se viera perfectamente. Un saludo, hasta el jueves que viene. Muchas gracias. Pues muchas gracias y cuando quieras estoy a tu entera disposición. Me gusta, sabes que me gusta personalmente el contar las experiencias y más que nada el animar a la gente para que participe en política. Pues con eso nos quedamos. Saludos, muy buenas noches. Buenas noches.